con esto que vamos a realizar el día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Para ahorrar un poquito de tiempo, aquí ya tengo la imagen de la armadura que vamos a realizar el día de hoy con otro camino. Les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda de lo pasado? Que aquí está, arriba. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo correcto? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. muy bien. Pero si nadie tiene dudas, pues vamos a darle acá. Entonces vean ustedes, tenemos una armadura. Quiero que por favor nada más dos detalles importantísimos. Bueno, antes de los detalles, nada más la situación de que este apoyo, este de acá arriba, es de rodillos, ¿eh? Este de aquí es un apoyo de rodillos, o se considera de rodillos, nada más que bueno, ya saben que cada libro tiene su manera de representarlos. En este caso, los ponen así, lo ponen como si fuera ahí algo volando, o que no estuviera nada entre el apoyo y la superficie de la izquierda, pero es un apoyo de rodillos, ¿eh? Entonces ahí vamos a checar eso. Lo segundo, en lo que yo escribo la numeración y todo, les voy a pedir que obtengan los cosenos y los senos de los ángulos involucrados, ¿vale? Entonces vean, tenemos dos ángulos involucrados realmente, que es a lo mejor este de aquí, que le vamos a poner alfa, ¿vale? Puede ser ese ángulo, y este de aquí, que le vamos a poner beta, ¿vale? Son los dos únicos ángulos. Déjame ver si lo puedo hacer. Pues ahí está. Son los dos únicos ángulos que tenemos involucrados, ¿vale? Todas las demás barras que están inclinadas, pues es obvio que están con el ángulo alfa, ¿vale? Entonces es bien importante, o son rectas o horizontales. Es bien importante, entonces, por favor, que identifiquemos los ángulos y que, por supuesto, empecemos a escribir los senos y cosenos. Muy bien, ¿va? Entonces, vamos a escribir los senos y cosenos, por favor, de los ángulos involucrados. ¿Sí nos estamos siguiendo? Sí, profe. Sí. ¿Verdad? Voy a ir numerando los nodos, los elementos, para poder trabajar, mientras ustedes sacan lo de los ángulos. Ya saben, la numeración es arbitraria, bueno, no necesita seguir un orden específico, pero nosotros hayamos platicado que en los ejemplos que hagamos aquí, en las sesiones interactivas, pues numeremos igual, tanto ustedes, o copien ustedes más bien la numeración que aquí pongamos, para que estemos hablando de lo mismo.
Uy. Ya saben que en teoría lo más complicado de esto pues es esa parte de la trigonometría y la cantidad de barras que pudiera tener la armadura. Tiene que quedar pequeño para que no invadamos. Eso es lo difícil, ¿no? La trigonometría, la cantidad de barras que pueda tener y ya. Lo demás, pues, no tiene más ciencia. Igual este camino que vamos a ver el día de hoy no es complejo. A ver, por acá. Listo. Un segundo. Vale. Ahí estamos. Vale. Entonces, el ángulo más fácil si somos observadores, pues es beta. En realidad, beta es un ángulo de 45. Por lo tanto, el coseno y el seno, pues es 1 entre raíz de 2 y 1 entre raíz de 2. Ya saben, pueden ocupar raíz de 2 sobre 2. No hay ningún problema. El ángulo que ustedes ocupen. O bueno, la manera en que ustedes expresen el seno y el coseno. Recuerden siempre, por favor, no nos interesa saber, no nos interesa conocer el ángulo, determinar el ángulo, sino nos interesan los senos y los cosenos. Y en teoría tenemos todas las herramientas disponibles para poder escribirlos en forma racional. ¿Vale? Según yo, tenemos todas las herramientas disponibles para escribirlos en forma racional y de esta manera no perder precisión al momento de truncar decimales, ¿no? Entonces, de esta manera, pues no trunco los decimales. Sí es importante que quede claro que habrá un momento en donde, bueno, pues sí tendré que usar decimales, sobre todo si existe una combinación en las raíces, operaciones con las raíces, a lo mejor sí tendré que usar decimales, pero pues será lo menos, ¿no? Realmente trataré de siempre utilizar seno y coseno de los ángulos. Bueno, entonces, muy bien, les pregunto, ¿vamos bien aquí en esta idea? ¿Todo perfecto? Sí, profe. Sí, sí. ¿Y todos nos estamos siguiendo? Sí, profe. Conste. Muy bien. Sí. Entonces, va. Quiero que por favor observen lo siguiente. Nosotros ya vimos un camino. El camino se llama el método de los nodos. En este método
nosotros nos ubicamos en un nodo. Aquí están los dos ejemplos que hicimos, y fuimos trabajando. Es decir, al ubicarnos en un nodo, pues fuimos calculando las fuerzas o las fuerzas normales de los elementos que llegaban, que coincidían en ese nodo. Obviamente íbamos a poder tener máximo 2 incógnitas, solamente 2 incógnitas, puesto que estábamos en el plano y que teníamos pues 2 ecuaciones disponibles, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Y esto aplicó en todos los casos. Bueno, no se nos olvide, por favor, a veces se nos puede pasar. Es importantísimo siempre que coloquemos nuestro sistema de coordenadas normalmente en el extremo inferior izquierdo, para que todo me quede en el primer cuadrante y tenga coordenadas positivas, ¿va? Bueno, muy bien. Antes de calcular las reacciones, ya sabemos que hay 3. No se les olvide, este es un apoyo de rodillos, no se nos olvide. Entonces, bueno, antes de calcular las reacciones, vamos a platicar de este nuevo método que vamos a emplear. ¿Sale? Este nuevo método se llama el método de secciones. Acuérdense que habíamos nosotros revisado el de los nodos. Entonces vamos a revisar el método de secciones. Muy bien. Secciones. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en realizar, mucha atención con esto, realizar cortes a través de la armadura para revelar las fuerzas normales de los elementos atravesados hacer cortes atravesados. Vamos a ver, es importante esto, dividiendo la armadura en 2 partes y eligiendo una de ellas para hacer suma de fuerzas en
Muy bien, quiero que por favor empecemos a checar esto, ¿eh? Entonces, este método de secciones me va a permitir aplicar suma de fuerzas en X, en Y y suma de momentos. Es decir, de aquí se van a derivar dos detalles importantes. El primero es puedo calcular se calculan hasta tres fuerzas desconocidas. Es el primer detalle. Se calculan hasta tres fuerzas el segundo es los cortes pueden ser horizontales, verticales, en diagonal o incluso un patrón libre. ¿Sale? Los cortes pueden ser horizontales, verticales, en diagonal o seguir un patrón libre. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Va? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar este método. Quizá sea un poco más rápido. Este método nos permite encontrar una cantidad de barras más rápido que lo que hacemos con el método de nodos, aunque aquí es importante se aplica, bueno, más bien al final se combina con el método de nodos. Es decir, no vamos a aplicar muchas veces el método de las secciones para determinar todas las barras. Vamos a determinar algunas cuantas y luego pues ya el resto lo haremos con el método de nodos. Ahí está, al final se combina con el método de nodos. Muy importante ese detalle. Y quizá aquí la nota es presenta una gran dificultad al aplicarse en tres dimensiones. ¿Vale? Si este método se pretende aplicar en tres dimensiones, pues es medio complejo porque en tres dimensiones se tendría que utilizar un plano de corte y no una línea como tal. Y bueno, por ahí puede ser medio complejo la imaginación y la representación. Entonces, bueno, hay nada más ese detalle. Muy bien. Listo. Entonces, este es el método de las secciones. Ojo, por favor, escúchenlo bien porque es muy importante. Yo puedo, con el corte que realice, ojo en esto, yo puedo
con el corte que realice, atravesar la cantidad de barras que sea, ¿vale? Solo que el número de incógnitas que yo puedo determinar máximo son 3, ¿vale? Pero no está limitado a que yo con los cortes atraviese 4 barras o atraviese 5 barras. No hay una restricción en ese sentido. Solo es que puedo determinar máximo 3 incógnitas. Eso es todo, ¿vale? Muy bien. Ojo, por favor. Además, esto es bien importante. Yo debo de dividir la armadura con los cortes en 2 secciones. Bueno, en 2 partes. Voy a tomar una de esas partes y ahí voy a aplicar el equilibrio estático. ¿Ok? Muy importante, debo de ser capaz de hacer la suma de momentos. Es decir, mi sección debe de tener algún brazo de palanca, ¿vale? Para yo poder aplicar la suma de momentos. Si no, pues resultaría imposible. Muy bien. Entonces, vamos a darle acá. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el primer corte. Entonces, les pregunto, ¿estamos listos? Sí. Va. Ojo. Este es el ejemplo. Fíjense, el primer corte lo voy a hacer aquí. Voy a atravesar estas barras. Aquí está la línea con la que yo hago el corte. Al principio, en los primeros ejemplos, pues obviamente, empezamos con horizontal, con línea horizontal, con línea vertical, y luego podemos ir aumentando la dificultad. Bueno, ahí está realizado el primer corte. ¿Sale? La armadura va a tener 2 secciones. La sección A, que le voy a poner aquí, y la sección B. Muy bien. Yo debo de elegir con cuál sección trabajar. ¿Sale? Ojo. Yo aquí atravesé en el corte 1, atravesé las barras 6, 7 y 8. ¿Ok? Estas son las barras que yo atravesé. Entonces, ahí está. En el corte 1, se atraviesan las barras, uno más que tonto, las barras 6, 7 y 8. ¿Sale? Esas van a ser mis incógnitas. Ok. Así como está, piénsenle 30 segundos en la siguiente pregunta. Insisto, así como está. ¿Cuál creen ustedes que es la sección con la que me conviene trabajar y por qué? Acuérdense que mis incógnitas son las barras 6, 7, 8. Así como está, ¿cuál es la sección con la que me conviene trabajar? ¿Con la sección A o con la sección B? ¿Y por qué? Yo opino que con la sección B, porque, bueno, viendo la distribución de los triángulos, tenemos unos triángulos semejantes o triángulos opuestos, entonces el ángulo alfa que se tiene sería el mismo que estaría del lado de la sección, de la sección A.
Sí, sería el de la sección a la que podríamos trabajar mejor. Ok. Vamos a pensar que elegimos la sección A. La pregunta ahí que yo les hago, si yo elijo la sección A, ¿podría determinar mis incógnitas? La respuesta es directamente, tendría yo, o adicionalmente, tendría que calcular las reacciones, ¿vale? Porque yo necesito conocer las fuerzas externas. Entonces yo aquí, si yo trabajo con la sección A, necesito conocer las reacciones, que ahorita no las he calculado. Entonces, quizá en esta primera parte me conviene trabajar con la sección B. Mucha atención, ¿eh? Mucha atención en esto. No pierdan de vista para que esto nos quede más claro. Vean. Vamos a elegir la sección B. Entonces, lo que se dibuja es solo esa sección. Se dibuja esa sección o con esto. No. Ahí está. Ahí están los elementos atravesados, ¿eh? Mucha atención. Dejen ver si me queda un poquito mejor. Pues bueno, algo así. Ok, ahí están los elementos atravesados. Muy bien. Sobre los elementos atravesados, yo voy a poner las fuerzas internas que se revelan, que en este caso sería 6, 7 y 8. Entonces aquí está N7, aquí está N6, y aquí está N8. Muy bien. ¿Sale? También voy a colocar las cargas externas. Las cargas externas o reacciones que estuvieran involucradas. Y en este caso está involucrada F1 que tiene un valor de F. Voy a colocar las cargas externas involucradas y adicionalmente voy a colocar esa distancia. Muy bien. Listo. Ojo, por favor. Una vez que yo extraigo la sección, una vez que coloco las fuerzas internas, una vez que coloco las fuerzas internas inmersas, las fuerzas internas que yo atravesé, de las barras que yo atravesé, y las cargas externas aplicadas, entonces es en esta sección donde yo voy a realizar el equilibrio estático. Quiero que por favor pongan muchísima atención en esto para que nadie nos perdamos. Aquí está el ángulo alfa y aquí abajo también está el ángulo alfa. Entonces quiero que pongamos muchísima atención en esto, por favor. Si yo hubiera elegido la otra sección, vamos a ponerlo para aquello de para que quede todavía aún más claro. Además, tantita paciencia para los dibujos. Si yo hubiera elegido la otra sección, a ver, solo tanta paciencia para el dibujo. Muy bien. A ver, vamos a ver que nos quede.
segundo. A ver. Hasta no. Muy bien. Aquí están las dos secciones. Fíjense ustedes, ¿eh? Para que esto nos quede más claro. Aquí tendría yo N6. Aquí tendría yo N7. N6. N7. N8. ¿Sale? Y obviamente debo de colocar las cargas externas. Aquí yo tendría esta carga de 2F. Aquí yo tendría un brazo de palanca de A, una distancia A, y además yo tendría las reacciones. R2Y, R2X, R1X. Ahí están las reacciones que yo tendría. Están al revés. R1X, R1Y, R2X. Ok. Quiero que observen. Ahí están las secciones. ¿Sale? Ahí están las fuerzas internas que se revelan de las barras que yo atravesé. Es muy importante que cuando vamos a elegir la sección a trabajar, nosotros tengamos en cuenta si tenemos todos los elementos para poder hacer la suma de fuerzas, la suma de momentos y determinar mis incógnitas. Fíjense ustedes, ¿eh? Si elijo la sección A o si elijo la sección B. Fíjense. No elijo, lo voy a poner aquí, no elijo la sección. Bueno, no se elige la sección A porque no conozco las reacciones. Porque no se conocen las reacciones. Y no podría calcular, y no se calculan las fuerzas N6, N7, N8. Muy bien. Okay, entonces, ¿sí queda clara esta idea? ¿Por qué elijo la sección B y no elijo la sección A? Sí, profe. Sí. Y sí, ya todos, porque, ojo, aquí todavía yo no conozco las reacciones. Si las quiero determinar, bueno, las puedo hacer. Pero vean lo importante, vean esto. Elijo la sección en donde yo pueda calcular las tres incógnitas. No elijo la sección A porque como no conozco las reacciones, pues no voy a poder calcular las
incógnitas. Esa es una. Y dos, bien importante, por favor, quiero que noten, y esto es fundamental, por eso este camino es un poquito más largo, quiero que noten que solo se incluyen, no lo olviden, aquí como notita, solo se incluye las fuerzas de las barras atravesadas solo se incluyen las fuerzas de las barras atravesadas y las cargas externas, incluyendo las reacciones. ¿Vale? Entonces vean ustedes, por ejemplo, que la barra 9, la barra 10 y la barra 11 no fueron atravesadas, por lo tanto no pongo sus fuerzas normales, puesto que al no ser atravesadas no se revela la sección transversal y en consecuencia pues no aparecen las fuerzas normales, ¿va? Entonces, por favor, ahí mucho cuidado. Y ahora sí, vamos a aplicar suma de fuerzas y suma de momentos. Quiero que por favor piensen muy bien, 30 segundos para pensar y dar dar una respuesta con argumentos. ¿En qué nodo harían ustedes la suma de momentos y por qué? Piénsenlo bien, por favor. Piénsenlo bien. Hay que aplicar suma de fuerzas y suma de momentos. Vamos con la suma de momentos, que es como lo más complicado. Entonces, quiero que piensen bien, que me digan en qué nodo aplicaría yo la suma de momentos y por qué. 30 segundos, no digan hasta que pase el tiempo para no matar el conocimiento de nadie. Entonces, recuerden ustedes, lo que piensan, platicamos rápido. Método de nodos, tengo que posicionarme en cada nodo y hacer suma de fuerzas, máximo 2 incógnitas cuando estoy en el plano. Método de secciones, tengo que atravesar la armadura con una línea de corte que puede ser horizontal, vertical, inclinada o incluso un trazo cualquiera. Las líneas que son atravesadas, bueno, las barras más bien que son atravesadas, son las que revelan su fuerza interna, su fuerza normal. La armadura me queda dividida en dos sectores, en dos secciones. Yo debo de elegir uno de ellos, el que sea más sencillo, por supuesto, para poder hacer suma de fuerzas y suma de momentos y determinar máximo 3 incógnitas, ¿vale? Es bien importante que me queden claras dos situaciones. Uno, debo de colocar en cada una de las secciones las cargas externas. Las únicas fuerzas normales que van a aparecer son las que atraviesa la línea de corte, ¿vale? Y más importante aún, recuerden, la línea de corte puede pasar por distintas barras, bueno, más bien por una cantidad cualquiera de barras, puede pasar por 3 barras, por 4 barras, por 5, por 6, no importa. Lo único relevante es que yo solo puedo determinar 3 incógnitas, pero puedo atravesar una cantidad cualquiera de barras, ¿sale? Entonces, por ahí, por favor, no vayan a perder de vista esa situación. Correcto. Muy bien. Entonces, ahora sí,
Díganme ustedes en qué nodo me conviene hacer la suma de fuerzas y por qué. La suma de momentos, perdón. La suma de momentos. En el nodo 5, porque a pesar de que tengas tengas una fuerza en diagonal, bueno, dos normales, tanto la normal 6 como la normal 7, tienes a la normal 8 que realmente no genera ningún momento. Y ya no tienes, y tienes a favor también la fuerza, que te ayuda teniendo un brazo de palanca de A. Pero la desventaja que tiene la normal 5 es que necesitamos calcular la altura, que creo que aún así ya nos la daban, ¿no? ¿No podría ser mejor la 6, profe? Ah, ok, entonces no sería conveniente y sería Ok, mejor. a ver, calma, mucha atención ahí. Sí, recuerden, yo puedo hacer la suma de momentos en cualquier punto. Sin embargo, debo de buscar el que más me conviene. Ojo, por favor, me conviene más, analícenlo bien, piensen en esto, me conviene más hacerla en el nodo 6. ¿Por qué en el nodo 6? Porque tanto N6 como N7 pasan por ese nodo y entonces no me generaría el momento, ¿vale? El único momento sería el de la barra número 8. ¿Sí va clara esa idea? Vean, si yo hago la suma de momentos en el nodo 5, pensemos, ahí está el nodo 5, quienes me generan momentos son N6, N7 y la fuerza externa. Si yo hago la suma de momentos en el nodo 6, quienes me generan momentos son únicamente 8 y la carga externa. Entonces, obviamente me conviene, pero además me conviene por otra cosa. Si yo hago la suma de momentos en el nodo 5, yo tendría que sacar e incluir en la suma de momentos las componentes de 6 y 7, lo que me llevaría a un proceso matemático más largo. En cambio, como 8 es horizontal, no necesito las componentes, no necesito descomponerla, directamente entra a la suma de momentos. Bueno, entonces me convienen 6, ok. Más allá de que donde me convenga hacer la suma de momentos o donde yo la quiera realizar, necesito calcular esa distancia. Entonces sí, por favor, utilizando su trigonometría, quiero sean tan amables de encontrar la distancia vertical entre 6 y 5, ¿vale? Aplicando su concepto de trigonometría, quiero que me digan, por favor, cuánto vale la distancia entre 6 y 5. 30 segundos, sin decir nada para no matar el conocimiento de nadie. No se compliquen. Si se puede hacer por triángulos semejantes o se puede hacer con funciones, bueno, con relaciones trigonométricas, no hay ningún problema. Vale. Alguien que nos diga cuánto vale la distancia de 6 a 5. Serían tercios, ¿no? Ok. O un tercio de A, como lo quieran poner, muy bien. Ahora sí,
Denle. Suma de fuerzas en 6. Ya mencionamos que lo vamos a hacer en 6 porque, perdónenme, suma de momentos en 6. Ya mencionamos que lo vamos a hacer en 6 porque en 6 las barras 6 y 7 no me generan momento. Entonces nada más pues estaría 8 y F. La suma de momentos en el nodo 6 debe de ser igual con 0. Denle. Sencillito. Profe, ¿podemos tomar la convención que nosotros creamos conveniente? Ojo. Ok. Aquí en lo que menciona su compañero es muy importante, por favor, entender lo siguiente, ¿vale? Lo voy a explicar de una manera muy despacio para que sea muy claro esto que les voy a mencionar y que tiene que ver con eso que mencionaron de la convención de signos. Muy bien. Por favor, que no se nos olvide algo y es sumamente importante. El análisis estructural, lo que hemos hecho desde tercero, cuarto y quinto, ojo con esto, lo que hemos hecho de tercero, cuarto y quinto son problemas de análisis estructural que en su fundamento general o en sus versiones generales son la solución o implican la solución de un problema de ecuaciones diferenciales con valores en la frontera. ¿Vale? Eso es lo más general. Desde sacar las funciones de fuerza cortante y momento flector de una viga hasta las funciones de rotación y de deflexión y eso, todo eso, incluso esto de las barras, porque al final de cuentas pues son fuerzas internas de los elementos, todo eso de forma general, son problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con valores en la frontera. Es cierto que en algunas configuraciones estructurales, pues yo puedo irme por el método de la estática. Y pues obvio hacerlo un poquito más rápido, más fácil, más sencillo. Sin embargo, cuando nosotros veamos el método de elemento finito y deduzcamos los modelos, ahí sí van a estar involucradas muchísimo las ecuaciones diferenciales. ¿Y por qué es importante esto que menciono? Porque los fundamentos del cálculo diferencial, integral, vectorial o del cálculo en general, todo está pensado en un sistema de coordenadas derecho, un sistema que cumpla la regla de la mano derecha, ¿vale? Entonces,
si nosotros, hay que tener en cuenta eso porque si nosotros cambiamos los sentidos, escúchenlo muy bien, si nosotros cambiamos los sentidos, cuando ya estemos en cosas más complejas, los sentidos de las convenciones para momento, entonces eso del cálculo no tendría sentido. Esas ecuaciones diferenciales no tendrían mucho sentido. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con con las convenciones de signos. Cuando sea pura estática como aquí, pues usen la que quieran. Pero cuando ya sea algo que involucre ecuaciones diferenciales, sí hay que usar los sentidos establecidos para un sistema de coordenadas derecho, es decir, que cumpla la regla de la mano derecha, porque si no, todo lo que hicieron del cálculo pierde sentido, porque todo fue deducido para un sistema de coordenadas derecha. ¿A qué me refiero? Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes en flexión tenían una viga y pusieron esto, pusieron el sistema de coordenadas del otro lado. Poner el sistema de coordenadas del otro lado implica un cambio en toda esa interpretación de las ecuaciones diferenciales, porque ya este ya no es un sistema de coordenadas derecho, entonces puede haber ahí problemas en los resultados. Entonces, bueno, cuando sea por estática, acuérdense, en resumen, pueden usar la convención de signos que quieran. Cuando haya ecuaciones diferenciales, entonces sí hay que usar las convenciones de signos tradicionales, las establecidas para que no haya problemas o para que no pierdan el sentido esas ecuaciones diferenciales que son deducidas para sistemas de coordenadas derecho. Bueno, dicho esto, que igual y nadie le interesó, vamos a darle. Entonces, fíjense ustedes, yo uso la tradicional, si ustedes usan la otra no pasa nada. Respecto a 6, F me genera un momento horario y bueno, puede ser ese un momento negativo, entonces sería menos F y el brazo de palanca es A, la distancia perpendicular, ojo, acuérdense, este es el brazo de palanca, la distancia perpendicular entre el punto donde hago la suma de momentos y la línea de acción de la fuerza, ¿vale? Entonces, en este caso me quedaría A. Aquí, F por A. Y 8 también me genera un momento horario, por lo tanto es negativo. Sería menos N8 multiplicado por A tercios. Eso. Y esto es igual con 0. Y entonces despejo. Mucha calma. ¿Sale? ¿Cuánto me quedaría N8? 3F. Negativo, ¿no? Bueno, yo usé la convención al revés, de horario pero positivo. No importa. Si lo usaste al revés, de todos modos, ambos te debieron haber quedado positivos. Ah, sí. Y sí, al despejar, te queda uno negativo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo en este resultado? Sí, profe. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Conste, ¿eh? Ok. Y ahora sí. Suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en X igual con 0 y suma de fuerzas en Y igual con 0. Ahora sí se involucran todas las fuerzas, es decir, N6, N7, N8 y F. ¿Va? Denle, por favor, y encontremos esos valores.
Suma de fuerzas en X, en Y. Encontremos los demás valores. Por favor. Profesor, ¿Qué pasó? a lo mejor es una pregunta tonta la que le voy a hacer, pero ¿por qué N8, bueno, al hacer la suma de momentos, ¿por qué N8 se tomó negativa? No es que en 8 se tomara negativo, sino yo estoy usando la convención de signos tradicional, ¿no? En donde la rotación y los momentos son positivos en sentido horario, perdón, antihorario, y negativos en sentido horario. Esa es la tradicional, la que yo estoy usando. Entonces, si tú ves el momento, por la forma que tiene en 8, el momento que te genera es en sentido horario. O sea, el momento que genera esta fuerza N8 alrededor de 6 es en sentido horario. Por eso le puse el signo negativo, porque el sentido es horario. Por esa razón, la fuerza que te genera es en sentido horario. Para saber eso, pues bueno, lo que yo hago, por eso le puse las flechitas, es que pues aquí nada más, digamos, trazo una línea circular o curva a partir de la fuerza, entonces que rodee el punto donde estoy haciendo la suma de momentos, y bueno, ahí me doy cuenta si es positivo o negativo, si es horario o antihorario. Vea, aquí por ejemplo para F, trazo una línea curva que rodee el punto donde estoy haciendo la suma de momentos, y esa línea curva pues tiene un sentido horario, por eso ambos son negativos. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. Vamos. Entonces estamos aquí trabajando con la suma de momentos. La suma de fuerzas, perdón. Entonces sería menos N8. Las voy a plantear. Ya vemos si alguien tiene alguna situación. Menos N8. Menos N7. Coseno de alfa. Menos N6. Solamente están planteadas, ¿eh? Si alguien va a simplificar, bueno, pues no hay ningún problema. Igual con 0. Entonces, N7 por raíz de 3/10 más N6 por raíz de 3/10 igual a menos N8. ¿Vale? Según yo, ahí está la suma de fuerzas en X. Les pregunto, ¿sí todos de acuerdo? Profe, pero ¿cómo tomamos el valor de N8? A ver, se encimaron. Ah, bueno, es que N8 al pasar del otro lado sería este... Ah, no, olvídalo. Ya vi qué pasa. Okay. Como es negativo, sería menos con menos, ¿no? Entonces terminaría siendo 3F, ¿no? Cuando te refieres a cuando sustituyas el valor de N8, Sí, ¿sí? sí. ¿Te refieres a esto?
¿A eso te refieres? Sí, profe. Ok. De hecho, yo lo que hice fue agrupar 3 sobre raíz de 10 y dejar nada más n7 más n6 es igual a 3f dividido entre 3 entre raíz de 10. Porque pues como son lo mismo, se factoriza. No hay ningún problema. ¿Qué cosas tan complejas aquí? Esto de aquí siempre es complejo, aunque lo vemos relativamente simple. Esto es complejo. Y les voy a decir por qué. Díganme, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vamos a plantear la suma de fuerzas en Y. Esto que les voy a mencionar siempre es complejo, siempre es difícil y puede causar problemas si no tenemos mucha precaución en esto que voy a mencionarles. Muy bien. Vamos a plantear la suma de fuerzas en Y, por favor. Aquí nada más, bueno, sería N6 positiva, pero ahora con el seno. Ok. N6 positiva, ahora con el seno. N7 es negativa, igualmente es con el seno. Y F igual acá es negativo con el seno. Yo lo voy a acomodar. N6 es multiplicado por 1 entre raíz de 10. Menos N7 igual por 1 entre raíz de 10. Igual con F. Ahí está. Muy bien. Les pregunto, ¿vamos bien todos? O sea, ¿está bien el planteamiento? ¿Todos estamos de acuerdo en el planteamiento? Profe, yo tengo una duda. ¿No hay que corregir el sentido de N8 porque salió negativa? Justamente eso iba a mencionar. Nada más quiero que me digan si estamos bien en el planteamiento de N6 y N7. De la suma de fuerzas en Y, perdón. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí todos de acuerdo en el planteamiento nada más? Sí, profe. Ok. Sale. Entonces, todos viendo la pantalla. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, profe. Va. Esto es muy difícil de explicar. Por eso es importante y hay que explicarlo de una manera muy, muy clara. ¿Vale? A ver, todos aquí. Regresamos a la del video o de la vez pasada. Fíjense ustedes. Yo aquí calculé N2 y N2 me salió negativa. Cuando pasé al nodo número 3, para la que vimos en el video, en la clase grabada, cuando pasé al nodo 3, quiero que noten que corregí el sentido, pero voy a ser muy específico. Cuando pasé al nodo 3, quiero que noten que corregí el sentido o establecí el sentido porque esa fuerza N2 me salió negativa. Voy a volverlo a decir. Cuando pasé al nodo número 3, corregí el sentido de la barra número 2 porque me salió negativa, porque está en compresión. ¿Ok? Aquí yo estoy trabajando en una sección y en esta sección estoy planteando la suma de fuerzas y la suma de momentos. La suma de fuerzas y la suma de momentos forman
un sistema de ecuaciones. Estas tres de aquí forman un sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Sale? Es un sistema de ecuaciones, un único sistema de ecuaciones, un mismo sistema de ecuaciones. Entonces, yo lo puedo resolver por suma y resta, lo puedo resolver por sustitución, igualación, por matrices. Por lo tanto, no voy a cambiarle el sentido a N8 porque estas tres ecuaciones que forman un mismo sistema están planteadas para esta configuración, para cuando yo desconozco a N8. ¿Sale? Yo originalmente desconozco a N8, a N6 y a N7. Y entonces dice las reglas que las voy a poner en sentido positivo, es decir, como si las barras 6, 7 y 8 estuvieran en tensión. Originalmente las desconozco. Eso significa que cuando yo aplique las condiciones de equilibrio estático, estoy, ojo con esto, estoy integrando, formando un sistema de ecuaciones de 3×3. Entonces, no debo de corregir en este sistema de ecuaciones nada, porque es realmente un sistema de 3×3 que está planteado a partir de esta configuración. ¿Sale? Por eso no cambio el sentido de N8, porque yo en realidad tengo un sistema de 3×3 que podría resolver por Cramer, por suma y resta, por sustitución, por igualación, pero es un único sistema, ¿vale? Que está planteado con esa configuración. Cuando yo tenía las tres desconocidas, estas tres desconocidas planteadas de esa manera, por eso no le cambio el sentido. Es decir, en conclusión, lo voy a poner el sentido de una fuerza normal de un elemento en compresión se corrige se adecúa al, y esto es importantísimo, al cambiar de nodo o de sección. ¿Sale? Entonces, muy importante, si yo ya, el sentido que tenga N8, lo voy a corregir, lo voy a adecuar, en caso como está en compresión, solo cuando yo cambie de sección, analice otra sección donde también se atravesara N8, o cuando yo analice otro nodo, ¿vale? No lo voy a corregir aquí, porque recuerden que estas son un sistema de ecuaciones que se deduce para esta configuración, ¿ok? Que yo ya lo pueda resolver o que alguna de las ecuaciones, como es la primera, la pueda resolver de manera independiente, eso es otra cosa. Pero estas tres son las ecuaciones originales que se forman al establecer el equilibrio estático en esa sección, con esa configuración, así con ese sentido para las fuerzas normales 6, 7 y 8.
Que luego, insisto, yo pueda resolver una de las ecuaciones o dos de las ecuaciones de manera independiente, eso es diferente. Pero en realidad lo que estamos haciendo es plantear este sistema de tres ecuaciones que están subrayado con rosa para la configuración que se muestra aquí, ¿sale? Que se muestra así con las fuerzas en ese sentido, ¿va? ¿Sí queda clara la idea? Sí, profe. Entonces, por eso no corrijo N8. Por eso hay que seguir, si alguien lo quiere decir más específico, podemos seguir esta reglita en donde el sentido se corrige cuando yo cambie de sección o cuando yo cambie de nodo, pero no en una sección o en un nodo particular, porque lo que yo tengo con las condiciones de equilibrio es un sistema de ecuaciones, ¿vale? Que se plantea para la configuración específica. Entonces, va, nada más, ese es el detalle. Si no hay ningún problema, pues denle. ¿Saben cómo? Esto está largo a pesar de que pudiera parecer sencillo. Denle, por favor. N7 y N8. Perdón, N7 y N6, que son las que nos faltan. Resuelvan el sistema como quieran. ¿Vale? Como quieran. Con la calculadora sí, no pasa absolutamente nada. A mano, con la calcu, resuelvan el sistema como quieran. ¿Se puede resolver a mano? Sí. Y es hasta mental. Pero bueno, cada quien. Ya, profe. Voy. Espérame que no puedo escribir. Ay, maldita sea. Ahí está. Pinche tablet. 30 segundos para que todos lo terminen. No digan la respuesta, quien ya la tenga, por favor, ya saben lo de siempre, para evitar que alguien, para matar el conocimiento, para no matar el conocimiento de los demás. ¿Vale? Porque bueno, todos somos muy dados a que si alguien dice la respuesta, pues ya no la hacemos y confiamos, y en algunas ocasiones pues estamos mal y nadie dice nada. Y luego el error obviamente se empieza a arrastrar. Entonces, chéquenle, por favor. $30 segundos. Lo pueden hacer con la calculadora, lo pueden hacer a mano, como ustedes gusten. No hay ningún problema. ¿Vale? Bastante, creo yo, bastante sencillo, pero pues siempre hay sus dificultades. Ok. A ver. ¿Cuánto nos queda? N6. Raíz de 10 por F. Wow. Raíz de 6 por F. Muy bien. ¿Cuánto nos queda? N7. 0. 0. Wow. Así directo, 0. Ok. Muy bien. 0 o 0F si alguien lo quiere ver más así. Correcto. Ojo, escúchenlo muy bien. Ahí va. En una armadura es posible que existan elementos cuya fuerza normal sea 0, ¿vale? En una armadura es posible que existan elementos cuya fuerza normal sea 0.
no necesito, es decir, estructuralmente esos elementos no deben eliminarse, no deben quitarse. Recuerden ustedes que una armadura debe de formar triángulos. Si no forma triángulos, entonces la armadura no es estable, es decir, experimentaría deformaciones tan grandes que le harían perder su forma, ¿vale? Una cosa, escúchenlo bien, una cosa es que los elementos de la armadura en compresión o tensión se estiren un poquito o se contraigan un poquito, pero la forma se mantiene un poquito más estirada, un poquito menos estirada, como la que vimos en ANSYS el viernes. Se estiró un poquito, pero sigue manteniendo esa idea. Si ustedes tienen, si ustedes quitan elementos, dijeran, bueno, vamos a ahorrarnos peso y quitamos elementos cuya fuerza normal sea 0, pensando que no trabajan, es posible que la armadura se desestabilice y debido a la aplicación de las cargas, pues pierda su forma. Sean tan grandes las deformaciones que pierda su forma. Esa es una. 2. Recuerden ustedes que ya platicamos que una armadura se considera una estructura ligera, en donde el peso de los elementos es tan pequeño en comparación con las cargas aplicadas que se desprecia. Pero ojo, no dice o nunca decimos que el peso desaparece, decimos que se desprecia porque es pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirles que esos elementos que tienen carga 0, que al parecer tienen carga 0, también están muy seguramente ayudando a sostener sostener el peso de los elementos, ¿sale? Hay elementos, obviamente el peso es una carga distribuida, bueno, que se puede idealizar como carga puntual, y entonces esos elementos que ahorita nos salen con carga 0, muy seguramente sí están ayudando, sí están trabajando para sostener el peso de el resto de elementos. Entonces no podemos pensar en eliminarlos. ¿Sí va clara esa idea? Sí, profesor. Okay. Les pregunto, de todo lo que platicamos hoy, que sí está un poquito largo y complejo, ¿alguien tiene alguna duda, algún problema, alguna situación? No, profe. No, profesor, por el momento no. Conste, por favor, no olviden esto. ¿Sale? Acuérdense, las ecuaciones, tanto en método de nodos como en secciones, en un nodo o en una sección, las condiciones de equilibrio estático forman un sistema de ecuaciones que se debe de plantear con las fuerzas desconocidas en los sentidos establecidos al momento de hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Sale? Recuerden ustedes, son un sistema de ecuaciones. Esto no las debo de corregir, no debo de corregir. Ojo, que ya después de que planteo el sistema de ecuaciones, una de las ecuaciones o dos de ellas se puedan resolver de forma independiente, eso es distinto a que yo tenga que estar corrigiendo en cada caso los sentidos, ¿sale? Solo corrijo los sentidos de las fuerzas en compresión cuando cambio de sección o cuando cambio de nodo, pero en un nodo específico, una sección determinada específica, no corrijo los signos, ¿vale? Por favor, para que no haya errores. Muy bien, no se les olvide, método, hay elementos en las armaduras que yo puedo tener con una fuerza normal 0. Esos elementos le dan estabilidad a la armadura y además seguramente están ayudando a sostener o a contrarrestar el peso del resto de los elementos, ¿sale? Que no se considera por ser muy pequeño respecto a las cargas aplicadas, pero sí existe, ¿va? Muy bien. Entonces, ¿dudas? ¿Alguien? ¿Todo bien?